Ok, muchas gracias por la presentación, señorita Kelly, y agradecer a todos los asistentes el día de hoy que se están dando un tiempo para poder seguir formándose en la profesión, en el tema de inmunizaciones, ¿no? Capacitándose continuamente, de esa manera vamos a elevar la calidad de atención que damos a nuestros usuarios, ¿no? Bueno, yo en realidad en este módulo tengo tres temas a desarrollar, aparte de mi participación como moderadora en el conversatorio, que será el día de mañana. Y los tres temas que me corresponden son el esquema nacional, incluyendo la actualización del protocolo de vacunación contra el COVID. También vamos a ver lo que es la actualización en lo que es la vacunación contra el virus papiloma humano, el Plan Nacional de Vacunación contra el VPH. Y también vamos a ver la actualización de la norma técnica de salud que ve lo que es la prevención, control, ¿no? De lo que es rabia, donde vamos a abocarnos sobre todo a la parte de la vacunación antirrábica humana, ¿no? Son tres temas extensos, grandes. He tratado de resumirlos en los puntos, en los tópicos más importantes y quizás lo que vamos a resaltar más en estas ponencias va a ser los puntos nuevos, ¿no? Para poder no profundizar tanto, ya que en el próximo módulo, que será en el mes de octubre, sí ya se va a profundizar más sobre los aspectos técnicos de cada una de las vacunas. Pero vamos a repasar cuáles son las actualizaciones, ¿no? Que se han dado este año referente a estos tres grandes temas que vamos a desarrollar. El día de hoy, como tengo asignada una hora de la ponencia, voy a tratar de ver el tema de lo que es esquema nacional y actualización del protocolo de vacuna COVID. Para el día de mañana, ver los otros dos temas grandes, ya que cuento con 2 horas el día de mañana, entonces vamos a poder también explayarnos un poco más, ¿no? Entonces, hoy día vamos a ver lo que es la norma técnica de salud vigente que establece el esquema nacional de vacunación y la actualización del protocolo de vacunación contra COVID. Bueno, vamos a regirnos referente a que tenemos una norma técnica que fue aprobada mediante la resolución ministerial número 884 del 7 de noviembre del año 2022. Esta norma técnica es la base, ¿no? En la cual vamos a nosotros realizar nuestras actividades de inmunizaciones, pero a esta norma técnica siempre salen algunas adendas, algunas guías, ¿no? O unos protocolos que quizás van a complementar a esta norma o van a ser modificatorias de algunos ítems de la norma debido a las nuevas evidencias científicas, a la necesidad que se pueda estar dando también a nivel nacional, ¿no? Para poder coberturar más a la población a la cual va dirigida una vacuna en específico, ¿no? O quizás la nueva presentación de ciertas vacunas que los laboratorios comienzan a distribuir y por eso tenemos que revisar estos protocolos nuevos que salen, ¿no? Pero siempre vamos a tener como el documento que rige en sí nuestras actividades, en sí como de la parte organizacional va a ser lo que nos dice nuestra norma técnica que establece el esquema nacional de vacunación. Entonces tenemos que tener ciertos conceptos claros antes de pasar al tema en sí. Es que una vacuna es toda preparación destinada a generar inmunidad contra una enfermedad en específico, ¿no? Una vacuna, por ejemplo, una vacuna de polio no va a proteger contra todas las enfermedades, es específico a esa enfermedad que es la poliomielitis, ¿no? Y lo que se estimula con esta vacuna, con este antígeno, es una respuesta inmune específica contra esa enfermedad infecciosa. Habitualmente las vacunas están compuestas por microorganismos bacterianos o virales que pueden estar vivos atenuados o inactivados o fracciones de estos microorganismos como sus unidades proteicas o también toxoides, ¿no? O ARN, ¿no? Mensajero, que es como vemos con las vacunas COVID. En cambio, inmunización es el proceso que ya se da en el organismo de una persona después de haber recibido una vacuna y que esto lo hace inmune o resistente a una enfermedad infecciosa luego de la administración de esta vacuna. No necesariamente quiere decir que ya no le va a dar la enfermedad después de una vacunación, pero sí va a generar una resistencia a que desarrolle complicaciones severas
discapacidades o incluso el fallecimiento a raíz de esta enfermedad que se está evitando, ¿no? Se está previniendo con la vacunación. Entonces, la vacunación es una acción, es el acto que consiste en administrar la vacuna a una persona de acuerdo a un esquema establecido. Recuerden que las vacunas pasan por fases, ¿no?, de investigación y mediante estas fases de investigación se determina cuál es la dosis, la vía de administración o el número de dosis y periodo entre dosis que debe ser administrada las vacunas para que se dé todo este proceso de la inmunización en una persona y genere sus anticuerpos a largo plazo, ¿no? Para que estén protegidos por muchos años. Entonces, la vacunación segura es un concepto que ya engloba todo este acto de administrar una vacuna a una persona, pero le vamos a agregar ciertos elementos importantes para que se cumpla los procedimientos que ya están normados mediante la norma técnica y los protocolos también establecidos por los laboratorios que dan sus recomendaciones para el manejo de estas vacunas y que van a ser estandarizados para que no haya una disminución en la eficacia de el producto, ¿no? Ya sea durante su producción, su transporte, su almacenamiento, su conservación en todos los niveles, nivel central, nivel regional, nivel local, la manipulación, ¿no? Por el personal que ya va a reconstruirlo y administrarlo al paciente que es el destinatario final, ¿no?, de esta vacuna, ¿no? Y también este concepto de vacunación segura conlleva también a que hagamos una adecuada bioseguridad, ¿no? Durante lo que es todo el proceso de vacunación, el posterior al proceso de vacunación también de acuerdo a la segregación correcta de los residuos y la vigilancia epidemiológica e investigación de los ESAVIS que lo han visto en la ponencia anterior, ¿no? Que es todo lo que se realiza después de la comercialización de un producto farmacológico, que las vacunas también son un producto farmacológico del tipo de biológicos. Entonces también tenemos que tener en cuenta que aparte de los conceptos previos, hay otros conceptos que tenemos que conocer, sobre todo porque ahorita nos encontramos en un barrido contra polio y sarampión, ¿no? Y algunos habrán escuchado barrido, bloqueo, brote, ¿no? Entonces, son tres conceptos que a veces lo tenemos rodando en la cabeza, pero no sabemos la diferencia entre uno y el otro. Entonces, vamos a repasar. Un brote es la aparición de unos casos que de una enfermedad que hace un periodo de tiempo no solía aparecer esta enfermedad o no en la magnitud de casos que están apareciendo en esta área en específico, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tenemos el caso de hace unos meses en el distrito de Surco, ¿no? Que apareció un pequeño brote de sarampión, ¿no? Fueron casos importados, ¿no? No son nativos, no se generó la infección de sarampión netamente acá, ya venían infectados, pero esto generó un brote y estos brotes son una amenaza, generan una alerta epidemiológica por el riesgo de la expansión de este brote hacia otras personas que puedan estar susceptibles. ¿Y quiénes son las personas que pueden estar susceptibles? Son las personas que no tienen la inmunidad en su organismo, ¿no? Es las personas que no están vacunadas o que no han tenido antes esa enfermedad, en el caso que estamos hablando de sarampión, y por eso están susceptibles, ¿no? No tienen las defensas para poder estar protegidos. Y esta persona susceptible le contagia a otra susceptible y así se va expandiendo ese brote. Entonces, ¿qué podemos hacer para que no se expanda ese brote? Bueno, la acción inmediata para cercar esos casos que se han detectado es mediante un bloqueo, ¿no? El bloqueo ya empezamos a activarlo cuando se da la notificación de un caso sospechoso. Miren, incluso ni siquiera se llega a esperar la confirmación del diagnóstico, sino que quizás por la clínica ya se sospecha que sí es la enfermedad que se está notificando, ¿no? Como un brote. Y sabemos que la confirmación a veces conlleva análisis de laboratorios, ¿no? Que pueden tomar un tiempo, ¿no? Hasta que salga el resultado. Entonces ya se va instaurando las acciones de bloqueo, que consiste también en lo que es aplicar la vacuna en un ámbito de 5 manzanas alrededor de la ubicación de la vivienda donde está el caso notificado, ¿no? 5 semanas alrededor. Este bloqueo tiene que ser rápido.
¿no? Tiene que ser durante las primeras 48 horas de notificado el caso, porque si lo dejamos para después, quizás estas 5 manzanas alrededor ya no van a ser suficientes para hacer el bloqueo y controlar este brote. Va a ser necesario una expansión territorial mucho más grande, porque cuanto más tiempo pasa, estas personas pueden tener más contacto con otros susceptibles, ¿no? Entonces, eh, para esta actividad de bloqueo, se considera el estado vacunal previo de la persona, ¿no? O sea, quiere decir que sí se verifica si la persona cuenta o no con la vacuna de la cual estamos nosotros haciendo el bloqueo de dicha enfermedad. Se revisa si tiene su esquema completo, si no se completa su esquema o se le inicia su esquema, si en caso no tuviera ninguna dosis, ¿no? En cambio, ¿cuál es el barrido? El barrido es una actividad complementaria que es una vacunación masiva. Y el objetivo de un barrido es desarrollar una barrera sanitaria en ciertas áreas geográficas de acuerdo a un riesgo epidemiológico de reintroducirse una enfermedad por la presencia de un caso confirmado de una enfermedad que ya estaría en vías de erradicación o eliminación. ¿Cuál es el contexto epidemiológico que estamos viviendo nosotros ahorita y por el cual se está haciendo un barrido? Bueno, tuvimos casos de sarampión en el distrito de Cusco y tuvimos también un caso de polio en una comunidad nativa de la selva. En esos momentos que aparecen estos casos, se hicieron las actividades de bloqueo en esas zonas donde aparecieron estos casos. Como ustedes ven, es en las primeras horas nada más. Pero sarampión no solamente es este caso que apareció en Surco y no y no es que no hay en otras partes del mundo. En Brasil, en Colombia, en Ecuador, en Bolivia, en Venezuela, tenemos actualmente esos países vecinos, tenemos el riesgo de reintroducción porque hay personas, hay casos confirmados en estos países de sarampión. Y por eso es que hay el riesgo epidemiológico que aparezcan más casos de acuerdo a la migración o las personas que viajan al exterior por turismo, ¿no? O personas que ya vienen a vivir al país y por eso se puede reintroducir. Por eso es que se hace una actividad masiva, ya no es solo en una cierta zona geográfica nada más, sino se hace una actividad más masiva, ¿no? Para poder captar a los susceptibles y evitar que se acumulen susceptibles que serían los que podrían adquirir la enfermedad de reintroducirse por alguna persona que viene de una de estas zonas donde ahorita hay muchos casos de esta enfermedad, que ahorita estamos justo en el barrio de sarampión por eso, ¿no? La vacunación es de manera indiscriminada, por eso es que actualmente en el barrio de sarampión nosotros estamos colocando el esquema regular, ¿no? Al paciente que le faltó su primera y su segunda dosis de sarampión, papera y rubiola, se le está completando, pero también se está agregando una dosis adicional de vacuna sarampión, papera y rubiola hasta los 6 años, 11 meses, 29 días, ¿no? Aquel que ya tenía su primera dosis, su segunda dosis y ya pasó más de un mes de este esquema, entonces podremos colocarle su dosis adicional de la vacuna SPR hasta antes que cumpla los 7 añitos, ¿no? Entonces, la ejecución de un barrido también nos habla de un tiempo que debería ser hasta 2 semanas en zonas urbanas y 4 semanas en áreas rurales. Y después de un barrido, se debe hacer un monitoreo rápido de vacunados en el cual se verifica, ¿no?, el cumplimiento de este barrido en las zonas donde se ha realizado. Actualmente el barrido de sarampión y polio que se está haciendo es hasta fines de octubre, hasta el 27 de octubre exactamente, y eso es, bueno, se ha visto por conveniente que sea mucho más de las 4 semanas incluso, porque tenemos, bueno, en los primeros días que ya va avanzando el barrido, tenemos un poco de inconvenientes, ¿no? En que la población acepte este barrido, entendemos que quizás los padres de familia tienen, sobre todo los que van a recibir una dosis adicional, tienen un poquito de suspicacia, ¿no? De por qué una dosis más si ya completé toda la tarjetita, ¿no? Entonces ahí falta quizás un poco del el poder de convencimiento o las habilidades comunicacionales que tiene el personal de salud que capta a este niño que puede recibir el barrido, ¿no?
Entonces, explicarle cuál es la situación epidemiológica, cuál es el riesgo, por qué hay la necesidad de incrementar esta dosis adicional para elevar más sus anticuerpos, sus defensas, ¿no? Al ser esta una vacuna viva atenuada, ¿no? Hay que también detectar que no tenga alguna de las contraindicaciones de la vacuna de sarampión, papel y rubiola, para evitar que también, porque en los barridos, en los actividades bloqueo, en estas actividades que se vacuna en tan poco tiempo a tanta gente, también hay que seguir con la vigilancia epidemiológica de SAVI. Entonces, para evitar que aparezca un SAVI que mermaría más aún la confianza de la población en el barrido, hay que hacer una buena indagación de contraindicaciones antes de la aplicación de esta vacuna, ¿no? Igual, de todas maneras, también hay que hacer la contraparte también con lo que es polio, ¿no? En el caso de polio, ahorita en Lima, por ejemplo, estamos solo con puesta al día, que es puesta al día completar su esquema regular de vacunación antipolio, que sabemos que es IPV a los 2 meses, 4 meses, 6 meses de edad y 18 meses, año y medio, ¿no? De edad. Y polio oral a los 4 añitos. Pero, ¿qué pasa si estos niñitos de 4 añitos, entre los que estamos colocando su vacuna polio, detectamos que tiene una contraindicación? Por ejemplo, es hijo de madre VIH, es hijo de, o tiene un familiar que vive en su domicilio, como la mamá, por ejemplo, que es oncológica, está en quimioterapia, radioterapia, o la abuelita que lo cuida, ¿no? Al niño. Entonces, sabemos que en el caso de polio oral, por 4 a 6 semanas después de la administración, el niño puede eliminar residuos, ¿no? A través de la saliva y a través de las heces de estas gotitas de polio. Y si la persona inmunosuprimida, ya sea la mamá o la abuelita, quien vive en su núcleo familiar, tiene contacto con estos residuos, ella es la que puede desarrollar estas reacciones adversas postvacunales, ¿no? Por eso hay que hacer una correcta indagación antes de dar la vacuna, revisar el historial de vacunación también, sobre todo consultar, ¿no? Como ya el barrido, ya tenemos ya prácticamente 15 días, ¿no? De barrido, entonces puede ser que ya la hayan administrado hace unos días para no tener que repetir. O si ya recibió una vacuna viva atenuada hace menos de un mes. También recordemos que las vacunas vivas atenuadas, ¿cuáles son? Las vacunas BCG, la vacuna polioral, la vacuna rotavirus, la vacuna sarampión, papel y rubiola, la vacuna de fiebre amarilla, la vacuna contra la varicela. Esas vacunas son vivas atenuadas y hay la recomendación que el intervalo entre estas vacunas vivas atenuadas tiene que ser o la misma fecha de vacunación o con un mes de diferencia. ¿Y esto por qué? Porque si nosotros ponemos en menos de un mes de diferencia, va a haber una interacción entre estas vacunas y se van a inactivar entre sí, ¿no? Entonces, la segunda vacuna administrada no se considerará válida y debe repetirse un mes después de la última dosis que lo anuló, ¿no? Imagina un ejemplo, a ver, para quizás dejarme entender. El niño recibió la semana pasada su vacuna contra varicela. No recibió su vacuna de sarampión porque quizás no había stock en el establecimiento. Ahora, por tema del barrido, una brigada que va a domiciliaria, que va por su domicilio, capta a este niño que le falta su vacuna de sarampión del añito y quiere administrarle, porque estamos en el barrio y hay que ponerle la vacuna de sarampión, pero lamentablemente no se percató que hace una semana recibió su vacuna de varicela. ¿Estaría correcto que le coloquemos en este momento su vacuna de sarampión, papel y rubiola? No, porque no ha pasado el intervalo de un mes. Entonces, si lo administran, ¿qué es lo que va a pasar? La segunda vacuna, que en este caso es la de sarampión, papel y rubiola, que es la segunda vacuna que se está administrando, no se considera válida. Realmente no va a proteger a ese niño y se va a anular. ¿Y cuándo podríamos repetirle la dosis para que realmente esté protegido? Un mes después de la fecha que le colocaron esta vacuna de sarampión. ¿Ya? Eso es solamente entre vivas atenuadas. Entre las inactivadas entre sí, ¿cuáles son las inactivadas? Pentavalente, neumococo, polio inyectable, influenza, DPT, hepatitis A, eh, creo que no me olvido ninguna, BPH también. No hay ninguna interferencia, ¿ya? Entre ellas. Incluso puede ser entre una inactivada y una viva atenuada, también no hay interferencia, ¿ya? Un ejemplo también para quizás
poder poner como un modelo, ¿no? De lo que les explico. En el caso de vacuna pentaval, no, a ver, vamos con otro ejemplo. DPT, ya que estamos con lo del barrido, vamos a ver niños más grandes, niños de un año más. DPT, ¿no? Este niño la semana pasada recibió su refuerzo DPT. Sabemos que el año y medio también corresponde a la segunda de sarampión, papel y rubiola, pero no teníamos stock, ¿no? En ese momento. Y ahora que ya tenemos stock, le queremos colocar su vacuna de sarampión, papel y rubiola que estaba pendiente. ¿Puede recibirla? Sí, sin ningún problema, puede recibir su vacuna de sarampión, papel y rubiola, porque la vacuna de PT es una vacuna inactivada y no hay interferencia con las vivas atenuadas, ¿no? Igual, si es que fuera entre dos inactivadas, por ejemplo, DPT e influenza, tampoco no hay ninguna interferencia, puede ser el mismo día o con algunos cuantos días de diferencia. Solamente la interferencia y el intervalo mínimo de un mes es entre las vivas atenuadas, ¿está bien? O la misma fecha de aplicación, las dos vivas atenuadas o con un mes de diferencia. Ahora sí, vamos con el esquema regular de vacunación en niños, después vamos a ver el esquema regular en adultos, así vamos a ir revisando esta norma y al final vamos a ver el protocolo de vacunación contra COVID. Bueno, tenemos las dos vacunas de recién nacidos, ¿cuáles son? La vacuna BCG y la vacuna contra la hepatitis B. Acá, grosso modo, no voy a expandirme mucho vacuna por vacuna porque eso se va a ver ya en el módulo de octubre. Pero ¿cuál es la actualización en vacuna de recién nacido como BCG y hepatitis B? Que el peso debe ser mayor a 1,500 kg. Sabemos que en las normas anteriores el peso que se manejaba era 2 kilos y en la anterior a esa era 2,500. Actualmente peso mayor o igual a 1,5 kg ya pueden recibir sus vacunas de recién nacido, incluyendo la de BCG. ¿Tiene ciertas contraindicaciones? Sí, pero como les digo, en el próximo módulo lo vamos a expandir más. Quiero que solamente quede ahorita claro lo que son las actualizaciones, las cosas novedosas de cada una vacuna. En el caso de hepatitis B, vamos a tener dos presentaciones, ¿no? La pediátrica, que es la que viene 0,5 mililitros, y la que le decimos de adulto, que en realidad es a partir de los 16 años a más que se puede administrar, que es la presentación en el cual viene 1 mililitro en el vial. Vamos con la pediátrica primero. En el caso de la vacuna pediátrica de hepatitis B, en los recién nacidos también se coloca a partir del 1,500 kg, salvo que fuera un hijo de madre con hepatitis B positivo. En ese caso pueden colocarle un bebé con menos de 1,500 kg porque hay que evaluar el riesgo-beneficio, ya que si es un hijo de madre hepatitis B tiene mayor riesgo de sí tener enfermedad por hepatitis B de manera crónica, ¿no? Por la transmisión vertical de madre a feto de lo que es la hepatitis B durante el parto. Por eso es que se evalúa riesgo-beneficio. Si no recibiera esa vacuna de hepatitis B y no recibiera también la inmunoglobulina de hepatitis B, tenemos el 90% de posibilidad que ese niño sí desarrolle su cáncer hepático o su cirrosis hepática quizás en unos 8 o 10 años, ¿no? Por eso es que menor de 1,500 kg, si fuera hijo de madre con hepatitis B, se evalúa también con el médico de que sí pueda recibir esta vacuna de hepatitis B. En el caso de niños de 7 años a 15 años de edad, también podrían disponer de esta vacuna de hepatitis B pediátrica si en caso del niño no hubiera completado sus vacunas pentavalentes. Sabemos que después del nacimiento, que es cuando reciben en las primeras 24 horas de nacido, todo recién nacido debe recibir su vacuna de hepatitis B. Y si fuera un parto domiciliario, o sea, un parto no institucional, sino que nació en la casa o camino hacia el hospital, ¿no? Que a veces pasa, tienen incluso la oportunidad hasta los primeros 7 días de nacido ponerle su vacuna de hepatitis B. Después de este lapso de recién nacido, ¿cuándo vuelve a recibir protección de hepatitis B? A los 2 meses con la vacuna pentavalente. La vacuna pentavalente protege de 5 enfermedades. Una de ellas es la hepatitis B. Por eso es de que decimos que con pentavalente los bebés prematuros que no recibieron su vacuna de hepatitis B van a recuperar, le decimos a los papás que estén tranquilos porque cuando reciban su pentavalente van a recuperar la oportunidad de recibir sus vacunas de hepatitis B, ¿no? Entonces, a los 2 meses, a los 4 y a los 6 es lo ideal que reciban su pentavalente. Si no pudieron recibir esas edades, ¿hasta cuándo tenemos la oportunidad de poder completar esas pentavalentes? Hasta antes de los 7 años de edad.
¿Qué pasa con los niños a partir de los 7 años de edad que quizás no recibieron sus pentavalentes o no completaron sus pentavalentes y quedó pendiente quizás por ahí la segunda o la tercera pentavalente y los estoy captando ya con 7 años o hasta 15 años de edad? ¿Podemos ponerle protección de hepatitis B? Sí, con la hepatitis B pediátrica. Vamos a programar las dosis faltantes de hepatitis B pediátrica, que es de 0,5 mililitros, y si no tuvo ninguna pentavalente, le vamos a programar las 3 dosis que debería recibir de hepatitis B. Por el contrario, si es que la persona tiene 16 años a más, ¿no? Esta persona ya en teoría debería tener su esquema completo, ¿no? De pentavalente. Pero sabemos que en esos años, hace 16 años, no había sistema digital, ¿sí o no? Todo era manual, se ponían en los carnets, en la historia, por ahí en algún otro formato de registro. Y mayormente, pues las personas de 16 años ya no conservan su carnet de cuando eran niños y quizás esas historias están en pasivos o ya ni siquiera se están, ¿no? Entonces, si no hay nada que evidencie que realmente esta persona tiene su esquema completo de hepatitis B, aperturamos a los 16 años un esquema de hepatitis B adulto de 1 mililitro, tres sesiones, ¿no? De vacunación. Ese es para lo que le decimos hepatitis B de adultos. ¿Y en quiénes hay que poner énfasis la vacunación de hepatitis B? En personal de salud, personal que hace labores de limpieza, estudiantes de carrera de salud, gestantes, miembros de las Fuerzas Armadas, bomberos, ¿no? Esa población es la que tiene mayor riesgo de contraer hepatitis B, también trabajadores sexuales también, ¿no? Entonces hay que proteger a esa población. Algunas dudas que teníamos, sobre todo con la vacunación de recién nacidos prematuros, ¿no? Es por la vacuna BCG. ¿La vacuna BCG se va a poder recuperar con los prematuros? Sí, cuando ellos recuperen su peso, ¿no? Y lleguen al kilo 500, van a poder administrarle la vacuna BCG días o semanas o hasta meses después del nacimiento. En cambio, la vacuna de hepatitis B sí es solo durante las primeras 24 horas de nacido en parto institucional y durante los primeros 7 días de nacido en parto extramural o domiciliario. ¿Qué pasa si si el bebé que nació es hijo de madre con TBC? Puede recibir su vacuna de hepatitis B pediátrica sin ninguna contraindicación, pero debemos diferir la vacuna BCG hasta que haya una evaluación neumológica pediátrica para el descarte de la TBC congénita, ¿no? Si en caso es menor de 1 año y no hay antecedentes familiares de TBC, puede recibir su vacuna BCG sin ningún análisis previo. Pero si es menor de 1 año con antecedentes familiares de TBC o ya tiene 1 año a 5 años, debe primero sí pasar por una evaluación, no necesariamente el neumólogo, quizá el pediatra, para que determine si es necesario hacerle un descarte de TBC congénita o derivarlo al neumólogo pediátrico si ve por ahí algo alterado, ¿no? Antes de colocar la BCG, tener esa previsión, ¿no? En el caso de contactos de TB o que tengan 1 año a 5 años. Hijo de madre hepatitis B, como les mencionaba, la importancia de la vacunación de hepatitis B pediátrica dentro de las primeras 6 horas de nacido es súper importante para lograr tener efecto en lo que es evitar la transmisión vertical de hepatitis B de madre a niño. Y a esto se le va a unar también lo que es la aplicación de la inmunidad de hepatitis B. Tiene que ir el músculo contrario a donde pusimos la vacuna de hepatitis B y evaluar el beneficio de vacunación en los menores de 1,5 kilos cuando sean hijos de madres de hepatitis B por el riesgo, ¿no? De cronicidad de esta infección viral que podría conllevar a la cirrosis hepática y el cáncer de hígado. ¿Qué pasa con los hijos de madres con VIH? Que normalmente le decimos los niños potencialmente expuestos, ¿no? Tenemos 3 escenarios posibles en este caso. Vamos a evaluar los escenarios de acuerdo al diagnóstico materno, ¿no? De acuerdo al diagnóstico materno, podemos tener que la madre recién ha sido detectada con el virus de VIH durante las horas previas al parto, o también puede ser una madre que ya tenía el diagnóstico de VIH previo a los comienzos del embarazo o incluso desde antes del embarazo, pero no ha estado llevando regularmente su tratamiento antirretroviral, ¿no? Su targa.
o lo ha estado, o no ha estado respondiendo bien y la carga viral está alta, ¿no? De esta paciente, más de 1000, su CD4 está bajo. Entonces, son dos escenarios en los cuales hay un mayor riesgo de exposición del niño. En ese caso, vamos a recomendar la vacunación de hepatitis B pediátrica, al ser una vacuna inactivada, no hay ningún problema, pero la vacuna BCG, si tenemos estos primeros dos escenarios, sí sería recomendable evaluar, quizás colocarle después del mes de nacido, cuando le hacen la primera prueba de PCR de VIH, para ver que esta primera prueba esté negativo, que el niño no tenga un riesgo de la inmunosupresión primaria y que pueda recibir esta vacuna viva atenuada, que es la vacuna BCG. El tercer escenario, que es madre con VIH, pero que sí tiene carga adherente, o sea, sí ha estado recibiendo su tratamiento antirretroviral durante el embarazo y este buen tratamiento ha llevado a que la carga viral sea baja, sea menos de 1000 o incluso indetectable. En ese caso, si no hay ninguna otra contraindicación, el niño sí puede recibir ambas vacunas, BCG y hepatitis B pediátrica. Bueno, vamos con vacuna pentavalente, como lo habíamos mencionado. La única actualización de vacuna pentavalente es que ya podemos aplicarlas, completar su esquema hasta menores de 7 años. En el caso de vacuna neumococo, la actualización es que la vacunación se va a dar hasta menores de 5 años. Antes, con la norma anterior, era hasta antes de los 2 años, pues teníamos la oportunidad de completar las 3 neumococos. Ahora nos dicen que si el niño recibió su primera neumococo durante el primer año de vida, tienes la oportunidad de completar las 3 dosis hasta antes que cumpla los 5 años de edad. Si en caso no tenía ninguna dosis de vacuna neumococo en el primer año de vida y lo estás captando recién al año de edad para su primera neumococo, le vas a programar solo 2 vacunas neumococos. Intervalo mínimo, un mes entre cada dosis, ¿no? Si ves que vive en una zona alejada o si hay dificultad para los padres para acudir a la vacunación. Y si no tiene ninguna vacuna neumococo previa y lo captas a los 2 años, 3 años o 4 años de edad, ya solamente le aplicarás una vacuna neumococo y no se programarán más dosis. Recuerden que vacuna neumococo también se ve para población de 5 años hasta adultos mayores que tienen comorbilidades, ¿no? Personas diabéticas, hipertensas, cardiópatas, que tienen alguna enfermedad pulmonar crónica como asma, como EPOC, como fibrosis, enfermedades renales, pacientes de diálisis, pacientes de VIH, pacientes con síndrome de Down, con oncológicos, con una neoplasia, pacientes esplenectomizados a los cuales se le ha sacado el vaso, ¿no? Todos ellos también deben recibir una dosis única de vacuna neumococo y ya no más dosis, no es anual. Recuerden, neumococo no es anual, la que es anual es la de influenza. Y el personal de salud también, así como los adultos mayores, una dosis única nada más. En el caso de vacuna antipolio inyectable, la modificación que ya se está colocando desde el año pasado es que a los 2, 4 y 6 meses se coloca la vacuna IPV, que es la vacuna polio inyectable, y este año 2024 se incorporó la cuarta dosis de vacuna polio inyectable en el refuerzo de año y medio, en los 18 meses. Quiere decir que actualmente estamos colocando IPV poliinyectable a los 2 meses, a los 4 meses, a los 6 meses y a los 18 meses. A los 4 años, que es el segundo refuerzo de polio, es con polio oral en niños sanos, ¿sí? Niños sin factor de riesgo, quienes sí serían la polio de los 4 años con inyectable, hijo de madre con VIH, niño inmunosuprimido, oncológico o contacto intradomiciliario de algún inmunosuprimido, oncológico, trasplantado de un órgano o con un tratamiento de corticoides en dosis altas y prolongadas. En ese caso, si no se le da polio oral, les reitero, por el riesgo de reacciones postvacunales en la persona inmunosuprimida, por los residuos que elimina la persona que recibe las gotitas, el niño que recibe estas gotitas. ¿No? Este es el caso de polio oral. Entonces, lo que sí ya nos menciona esta norma actual es que qué pasa si el niño escupe, regurgita la vacuna, inmediatamente ustedes la administran, sí se puede administrar una dosis de reemplazo. Muy distinto a lo que sí dice
en la vacuna rotavirus. En el caso de la vacuna rotavirus, no se administra ninguna dosis de reemplazo luego de que escupe o regurgita, porque esta vacuna comienza a hacer su efecto desde la mucosa oral incluso, ¿no? La edad máxima de esta vacuna de rotavirus es a los 8 meses y 0 días. Quiere decir que ustedes van a poder completar sus 2 rotavirus hasta el día de su cumplemes número 8, ¿no? Y en el caso de la vacuna rotavirus, recuerden que siempre hay que hacer la pregunta de la alimentación complementaria, que siga siendo alimentación blanda, ¿no? Si ya inició tempranamente alimentación complementaria más sólida, sí no sería recomendable por el riesgo de la reacción de invaginación intestinal. La vacuna de influenza pediátrica, bueno, la novedad de este año es que ya contamos con la presentación tetravalente. En el caso de la presentación tetravalente, quiere decir que es con 4 cepas, ¿no? Es igual que las vacunas que ya se cuentan a nivel particular desde hace unos años. También sigue siendo vía intramuscular, pero la dosificación, como ustedes ven ahí, ha cambiado. Desde los 6 meses aplicamos vacuna influenza pediátrica, la dosis es de 0,5 mililitros. Hasta el año pasado, la presentación que teníamos, el laboratorio que distribuía la vacuna que poníamos el año pasado era de 0,25 en niños hasta los 2 años. Actualmente es 0,5 en todos los grupos etarios, de 6 meses hacia adelante. Solo que hay una vacuna influenza pediátrica, que es la vacuna multidosis que actualmente se está distribuyendo, y la vacuna influenza adulto, que le decimos que en realidad es para población de 3 años a más, que viene en una jeringa precargada actualmente, ¿no? Recuerden que vacuna de influenza sí es una dosis cada año. La prioridad son las gestantes, el personal de salud, las personas con enfermedades crónicas, ¿no? Y los adultos mayores, ¿no? Pero hay que ver también el tema de quizás la necesidad que pueda tener. A veces hay personas que quizás ellos son personas sin comorbilidades, pero viven con un comórbido en la casa, ¿no? Entonces hay que ver que también esta persona, cuál es el riesgo que lleve la enfermedad hacia la persona inmunosuprimida que vive con él, y hay que también ver lo que es la vacunación familiar en ese caso. La vacuna SPR, ¿no? Que es la vacuna que justamente ahorita se está usando más, que es contra sarampión, papel y rubiola, ¿no? Bueno, lo único actualizado en esta norma es que nos menciona que se puede aplicar también en población de 5 años a 59 años que estén en zonas de fronteras, por lo que les dije, ¿no? El riesgo de reintroducción por los países vecinos que tienen ahorita brotes de sarampión, que trabajen también en terrapuertos, aeropuertos, ¿no? ¿Por qué? Porque esa es la manera en que normalmente se introduce las personas que ya están infectadas y que están incubando y ni saben que están enfermas. Y ya cuando llegan al país, pues están ya desarrollando los síntomas y al final era sarampión, pero ya están dentro, ¿no? Entonces, ¿con quién va a tener contacto? Con las personas que trabajan en los aeropuertos, en los terrapuertos. Ellos deberían estar protegidos con esta vacuna de sarampión, una dosis única, ¿no? En el caso de la vacuna contra varicela, también tenemos la actualización que se ha expandido hasta los 4 años de edad, o sea, hasta antes que cumpla 5 años, una dosis única. Hasta el año pasado teníamos todavía la restricción de vacuna varicela, solamente hasta los 3 añitos ya podemos aplicar una dosis única desde el añito hasta los 4 años. Solamente es una dosis única, no quiere decir que cada año le vas a poner, es solamente si ya recibió el año, ya no necesitas programarle otra más en el Ministerio de Salud. Sabemos que particularmente si se ofrece 2 dosis de vacuna de varicela, no hay problema, no es que esté mal esa práctica, solo que la aplicación de esta dosis única de vacuna varicela lo que busca es las complicaciones severas por una varicela complicada, justamente. ¿Y qué pasa cuando hay un caso de varicela complicada que normalmente se hospitaliza, ¿no? Porque tiene un proceso de recuperación que necesita un tratamiento médico? Se hace la vacunación post-exposición y el control de brote. ¿Qué quiere decir? Que se le va a vacunar durante las primeras 72 horas de este contacto con este caso de varicela complicada a las personas susceptibles, que pueden ser quienes, los cuidadores de ese niño
de ese adolescente, porque también la varicela le da a adolescentes y adultos, y ellos suelen ser los que hacen los casos de varicela complicada más que los niños. Entonces, los maestros y el personal de salud que está atendiendo a este caso de varicela complicada, si nunca le dio varicela o no tiene las vacunas contra la varicela, tampoco que sepan, ¿no? Si le han dado o no, hay la duda si está susceptible o no, vacunarlo con una dosis única de varicela para el control y que no se expanda, ¿no? Este brote. En el caso de vacuna fiebre amarilla no hay una modificación, seguimos con el vial multidosis del año 3 meses hasta los 60, hasta antes de los 60 años, porque al mayor de 60 años no está recomendado colocarle la vacuna de fiebre amarilla por justamente la recomendación que nos hace el laboratorio productor, que es el riesgo de una falla multiorgánica, ¿no? En los adultos mayores. La vacuna de PT, en el caso de la vacuna de PT, la única modificación, al igual que la pentavalente, es que vamos a poder colocarle su vacuna de PT hasta los menores de 7 años, ¿no? Contra difteria, tétanos y tosferina. La vacuna de hepatitis A, esta vacunita de hepatitis A que se está administrando una dosis única, al igual que varicela, en la parte privada también se recomienda una segunda dosis. No es que esté mal, en realidad lo que estamos buscando con esta dosis única que se coloca en el Ministerio de Salud es evitar, ¿no? Lo que es la hepatitis fulminante que puede conllevar a la necesidad de un trasplante hepático o el fallecimiento de la persona. Eh, las dos dosis más que nada lo que es, bueno, este tema de la dosis única conlleva más a un tema de salud pública, ¿no? Para evitar esta carga de necesidad de hospitalización, trasplante, ¿no? Y también el fallecimiento de una persona. En cambio, la segunda dosis lo que busca también es la reducción de las complicaciones individuales que podría ser una diarrea con deshidratación severa, ¿no? Entonces, no es que esté mal, sino que con esa segunda dosis lo que se va a hacer es elevar un poco más el título de anticuerpos, pero ambas lo que buscan es más que nada evitar las complicaciones más severas, ¿no? De esta enfermedad. Esta vacuna estamos colocándola actualmente, de acuerdo a lo que dice el documento que salió en el mes de abril, por un cierre de brechas, porque desde el año pasado empezamos a colocar hepatitis A al año 3 meses. Entonces, para cerrar la brecha de los niños que el año pasado, al año 3 meses, no recibieron su vacuna de hepatitis A, este año ellos ya tienen 2 añitos, vamos a colocar hepatitis A los que no han recibido hasta antes que cumplan los 3 años. Después de los 3 años en más, aún no tenemos autorización de aplicar vacuna de hepatitis A, ¿ya? Entonces hay que ver quizás más adelante hay una ampliación en el grupo etario. Puede ser, ya lo hemos visto con neumococo, lo hemos visto con varicela, pero hasta que no salga un documento como este, en el cual nos digan que ya se amplió la edad límite de hepatitis A, todavía nos tenemos que ceñir a lo que dice este documento, que es hasta una dosis única, no quiere decir que le vas a colocar cada año, recuerden, es una dosis única del año 3 meses hasta máximo 2 años, 11 meses, 29 días. Y en este documento también nos menciona referente a una precisión, nos dan referente a la aplicación de influenza pediátrica, que vamos a administrar 2 dosis a los menores de 1 año. Y a los que ya tengan 1 año o 2 años de edad, solo se le aplicará una dosis de vacuna de influenza pediátrica. Y acá estaba a veces un poco la duda con las normas anteriores, porque por ahí algunos decían que no, que si ya tenía 1 año, pero no tenía vacuna de influenza pediátrica, hay que programarle 2 dosis, ¿no? No, con esta precisión ya queda descartado ese punto. Menor de 1 año, sí es el que vamos a poder completarle 2 dosis. Si ya tiene 1 año, solamente va a ser una dosis única. Y bueno, en este cuadro resumimos en sí lo que ya sería el esquema de los niños, bueno, ya no vamos a decir menor de 5 años en realidad, porque ahora deberíamos hablar menor de 7 años, ya que se ha expandido las edades de pentavalente, de DPT, ¿no? Tenemos ya la chance incluso de ver más a los niños hasta incluso los 7 años para poder completar ciertas vacunas, no todas, ciertas vacunas del calendario de vacunación, ¿no? Y ahora vamos a ver cuáles son las actualizaciones en el esquema de adultos. Bueno, en el esquema de adultos no ha habido mucha modificación en realidad. Así que
vamos a hacer más que nada un repaso. Quizás las únicas modificaciones que pueda haber quizás son un poco en lo que es el tema de gestantes con DPTA, la edad en que se va a colocar, eso sí se ha modificado para este año. Y en el caso de los periodos también, ¿no? Por ejemplo, en el caso de vacuna difteria y tétanos, la DT, de adulto, que le decimos que la podemos colocar desde los 7 años en adelante. Recuerdan que hasta antes de los 7 teníamos para poner penta y DPT. ¿Y qué pasa si el niño ya no tenía sus DPTs o sus pentas completas y ya tiene 7 años o un día? Entonces, en ese caso, o más, en ese caso ya vamos a usar esta presentación, la DT adulto que le decimos, ¿no? Y son 3 dosis que se programan, ¿no? Si es que no hay evidencia de esquema de vacunación previo, vamos a programar 3 dosis. Y este esquema es, si hoy es la primera dosis, la siguiente dosis es 2 meses después y la tercera dosis es 6 meses después de la primera, con refuerzo de 10 años posterior, ¿no? Para mantener los títulos de anticuerpos contra el tétanos. En el caso de hepatitis B también se van a programar 3 dosis. Si hoy es la primera dosis, la siguiente dosis va a ser de acá en un mes y la tercera dosis va a ser luego de 6 meses de la primera. En el caso de hepatitis B ya no se habla de refuerzos cada 10 años porque se vio que la inmunidad es a largo plazo, salvo en el personal de salud, que se hace un recuento de anticuerpos periódicamente, también en pacientes como los pacientes renales, ¿no? También se hace este recuento y en ellos quizás se pueda recomendar dosis de refuerzo si se requiere, solo por su riesgo de exposición de estos grupos, ¿no? De personal de salud, pacientes de diálisis, por ejemplo. En el caso de sarampión, papel y rubiola, como decíamos, se ha ampliado hasta los 59 años de edad, sarampión, papel y rubiola, sobre todo para la población que viaja a zonas de riesgo epidemiológico, personal de salud, porque si hubiera un brote de sarampión, ¿quién los va a atender? El personal de salud, así que el personal de salud tiene que estar protegido contra sarampión. En años anteriores hemos tenido grandes campañas de sarampión, así como la que se vende en los barridos, han habido grandes actividades, incluso en la gran campaña que se hizo en el año 2006, se llegó a más del 95% de cobertura. Entonces se dice que en realidad la población adulta, joven, a más, tiene anticuerpos de sarampión, ¿no? Estaría protegida. Pero lamentablemente en esas épocas todavía no había un sistema digital. Entonces es raro que una persona tenga conservado el carnet, ¿no? Entonces, si ustedes detectan que es una persona que quizás tiene alguno de estos riesgos, ¿no? O grupos de riesgo y no hay cómo evidenciarlo, que reciba esta vacuna, porque es más el riesgo, ¿no? Que pueda adquirir sarampión y sus complicaciones severas. En el caso de las vacunas neumococo e influenza, bueno, prioritariamente lo que es adulto mayor, personal de salud, personas con comorbilidades, es solo una dosis única. En el caso de neumococo, una dosis única para toda la vida, la que ponemos en el Ministerio de Salud, que es la 13 valente. Hay otra presentación que es la 23 valente, que sí no es una dosis única, pero lo vamos a ver después cuando se aprofundice un poco más del tema de los aspectos técnicos de la vacuna neumococo. Y en el caso de influenza sí es una dosis cada año. Hay que tal vez poner énfasis en la recomendación de influenza, que no es necesario que esperen, por ejemplo, se ponen ahora en septiembre, que esperen el próximo septiembre, porque a veces el anual lo entienden así, que tiene que pasar exactamente un año. No, lo ideal es que reciban la vacuna de influenza antes del periodo de invierno para que ya tengan anticuerpos generados, ¿no? Y bueno, vamos a profundizar un poco el tema de neumococo acá, creo, por si acaso lo voy a mencionar. En el caso de la otra vacuna que les mencionaba, aparte de la que se tiene en el Ministerio de Salud, que es la de 13 cepas, existe la vacuna neumococo conjugada que es de 20, perdón, conjugada es la de 13 cepas y polisacárida es la de 23 cepas, ¿no? La diferencia entre las dos, pues son la cantidad de cepas de protección, pero la vacuna de 23 cepas no está indicada para toda la población. Más que nada está indicado sobre todo a personas que puedan tener alguna inmunosupresión, como cardiópatas, enfermedades pulmonares crónicas, diabéticos, alcohólicos, personas con enfermedades hepáticas o renales, ¿no? Tabaquismo. Y el intervalo, nosotros no ponemos esa vacuna en el MINSA, pero por ahí quizás uno de estos pacientes
está interesado en sí recibir la vacuna de 23 cepas y quizás le consulta a usted para que lo oriente, ¿no? Más allá de donde decida colocársela, sino que le oriente, ¿no? ¿Cómo sería o en qué momento él podría conversar con su personal que lo atiende para ver si amerita que reciba esta vacuna de 23 cepas? Entonces, el intervalo mínimo es de 8 semanas después de la de 13 cepas, con un refuerzo de otra dosis más de la de 23 cepas a los 5 años de la primera vacuna de 23 cepas de neumococo, ¿no? Y un segundo refuerzo si fuera una persona de mayor de 60 años, ¿no? Imaginemos, le pusieron una persona con VIH, imaginemos, ¿no? Hoy día es su vacuna de 13 cepas. ¿Cuándo le programaríamos su vacuna de 23 cepas que podría recibir particularmente 8 semanas después? ¿No? Esta persona quizás tiene 59 años, ¿no? Entonces recibe su primer refuerzo, ¿no? 5 años después de, de la primera vacuna de 23 cepas que recibió. Entonces va a recibir su refuerzo a los 64 años. Y en ese caso, si él recibió su primer refuerzo antes de que cumpla los 60 años, vamos a ponerle un segundo refuerzo 5 años después también. ¿Ya? Si no ha pasado 8 semanas, ¿cuánto es el periodo máximo que yo podría colocarle la 23 cepas hasta un año después? Podríamos colocarle la vacuna de las 23 cepas después, un año después de la de 13 cepas. ¿Ya? Pero quiero sí mencionarles que hay ciertos grupos de riesgo que sí está la recomendación, se ve la eficacia, ¿no? De protección adicional que reciben con la vacuna 23 cepas. Una persona que quizás es sana, no tiene ninguna comorbilidad, ningún factor de riesgo, ¿puede recibirla? Podría recibirla, pero en realidad no va a ser tan necesario porque como su sistema inmunológico no está comprometido, está activo, está sano, entonces puede defenderse solo contra estas infecciones, ¿no? Pero en un inmunocomprometido sí, lamentablemente puede desarrollar complicaciones severas si se contagia con el neumococo. ¿No? Acá hay, bueno, hay un pequeño esquema también que les resume lo que les explicaba. Y lo que es también adultos, vamos a ver el esquema es de las gestantes y puérperas, que acá sí hay un pequeño cambio. En el caso de hepatitis B es completar, ¿ya? Por ejemplo, si tiene antes de la gestación su esquema de hepatitis B completo, ya no es necesario que le pongas más vacunas de hepatitis B. Solamente es iniciarla a quienes no tengan historial de vacuna de hepatitis B con un mes de intervalo entre cada dosis o completar las dosis que estuvieron pendientes. ¿Desde cuándo se puede colocar esta vacuna de hepatitis B? No hay una edad gestacional mínima, puede ser en cualquier etapa de la gestación, al igual que la vacuna contra la influenza, también es una dosis única el embarazo, ¿no? Incluso al diagnóstico de la gestación no hay problema, no interfiere. Eh, si es que le falta la cepa de este año, porque imaginemos que le pusieron en abril, que ya teníamos vacuna de influenza y no estaba gestando, y ahora en septiembre ya está gestando, no le vas a repetir vacuna de influenza, porque es la misma cepa, la cepa 2024, ya no es necesario que le coloques, ¿está bien? Ahora sí, en el caso de vacuna DT y DPTA, que sabemos que ambas tienen el componente de los antígenos de difteria, tétanos, y la DPTA agrega la protección contra tosferina, contra pertusis acelular. Normalmente la DT la vamos a poder administrar a partir de las 20 semanas y la DPTA también a partir de las 20 semanas con lapso hasta las 36 semanas de embarazo. ¿Y por qué con este lapso de tiempo? Porque lo que se busca es que también la transferencia de anticuerpos, de defensas que genera la mamita con esta vacuna pueda llegar al bebé a través de la placenta antes que el bebé nazca. Y si lo hacemos la vacunación muy cercana a la fecha de parto, no va a haber el tiempo suficiente para que este bebé reciba estos anticuerpos. Y bueno, ¿va a quedar la mamá protegida? Sí, pero el bebé quizás no tenga los anticuerpos. Y lo que buscamos con esta vacunación es que ambos, madre y bebé, puedan tener los anticuerpos, sobre todo en el caso de DPTA de tosferina, ¿no? Que es uno de los principales riesgos de infección, ¿no? En los niños cuando nacen. Si la madre ya tuviera su esquema de tétanos completo antes de la gestación,
ya solamente sería necesario ponerle su vacuna DPTA en cada embarazo, ¿está bien? Durante ese lapso de las 20 a 36 semanas. Ahora vamos con lo que es la actualización del protocolo de vacunación COVID. Bueno, en el caso de vacunación COVID, tenemos sobre todo dos presentaciones ahorita que son las que están circulando más a nivel nacional, ¿no? Que son en el caso de las vacunas monovalentes adaptadas XBB del laboratorio Pfizer y del laboratorio de Moderna, ¿no? Tenemos que nos vamos a ceñir a la modificatoria que fue aprobado por el 16 de enero del 2024, ¿no? Con la resolución ministerial 033. Y esto lo que busca es modificar la norma técnica de salud 208 del MINSA que establece el esquema de vacunación contra COVID-19. Esta modificatoria más que nada se da para poder introducir lo que es la vacunación con la presentación monovalente XBB. Tenemos que la vacuna que actualmente pues, más se ha distribuido en estos últimos meses es la vacuna Spikevax XBB del laboratorio Moderna, que nos da una mayor amplitud de grupo etario que pueda vacunarse, de los 6 meses hasta adultos mayores. ¿No? Sabemos que la otra vacuna, que es la vacuna de Pfizer, sí tiene un grupo etario mínimo de 5 años a más. En el caso de Moderna, sí tenemos la opción de 6 meses a más. Otra de los beneficios que tiene esta vacuna de Moderna es que este mismo vial, esta misma presentación, puede ser utilizada tanto en niños como en adultos. Lo único que va a cambiar es la dosificación, siendo en los niños de 6 meses a 12 años la aplicación de 0,25 y en niños de 12 años hasta adultos mayores 0,5 mililitros. ¿No? Entonces acá tenemos un pequeño cuadro que resume eso, que es bueno tenerlo como una ayuda a memoria, quizás en un punto visual, estratégico, de donde aplico mis vacunas para yo poder determinar. Si ahorita tenemos esta presentación disponible, que es la vacuna Spikevax XBB de Laboratorio Moderna, podemos usar ese vial en niños de 6 meses hasta menores de 12 años, 0,25, y a partir de los 12 años podemos administrar 0,5. ¿Qué vía de administración? Vía intramuscular. El vial también es un vial que hay que tener en cuenta lo que es la conservación de la cadena de frío, porque esta vacuna también viene congelada desde el nivel central, ¿no? Una vez descongelada a nivel regional, no debe volver a congelarse, ¿no? Esta vacuna, cuando pasa a temperatura de refrigeración, tiene que registrarse la fecha de descongelamiento para poder guiarnos de la fecha máxima de uso de refrigeración. ¿Cuál es la fecha máxima de uso de refrigeración? Son 10 semanas. Una vez que esta vacuna está ya refrigerada y la extraigo de nuestro refrigerador hacia mi termoportavacuna y perforo el vial para extraer mi primera dosis, máximo podemos usarlo 12 horas. Si aún me queda contenido después de las 12 horas, ya no puedo seguir usando esa vacuna. ¿Ya? Ese es un punto importante, quizás rotular la fecha, la hora de apertura, para llevar en cuenta, ¿no? De no usar viales que tengan más de ese tiempo, porque ya no es correcto usar esa vacuna después de las 12 horas. En el caso de la farmacovigilancia, en el caso de vacuna COVID, sobre todo en esta última presentación que llegó disponible, que es la Spikevax XBB, a reacciones locales se ha visto dolor, enrojecimiento, hinchazón, induración, exantema. No en grandes escalas, son pocos los casos que se han presentado y algunos han tenido fiebre, cefalea, poco de náuseas, malestar general, fatiga, ¿no? Es importante indagar cómo le fue con las vacunas COVID previas para indagar alguna reacción, una reacción adversa quizás trascendental. Por ejemplo, si nos dice que con su vacuna COVID previa hizo un cuadro de anafilaxia, entonces hay que indagar más quizás, ¿no? Para poder, antes de aplicarle la vacuna, confirmar si realmente fue anafilaxia lo que presentó esta persona.
y en caso de que se vacune en un establecimiento, ¿no? Que cuente con un kit o que esté cerca o una área de trauma shock, ¿no? Para que pueda recibir una atención de emergencia inmediatamente si presentara un cuadro nuevo. Bueno, ¿y cómo es el esquema de vacunación con esta presentación? A partir de la población de 6 meses a 4 años de edad, vamos a usar la dosis de 0,25 mililitros vía intramuscular. Si el niño no tiene ninguna vacuna de COVID previa, no necesariamente de esta vacuna monovalente, si cualquier vacuna COVID de las que hemos colocado a los niños desde la pandemia no tiene ninguna vacuna, vas a programarle 2 dosis con un intervalo de 28 días. Si ya tiene alguna vacuna previa, ¿no? De vacuna COVID, este, y, eh, y ya ha tenido y no ha tenido ningún antecedente, ¿no? De vacuna, de infección, perdón, por COVID, ya solamente le vas a programar una sola dosis de 0,25, ¿no? Un periodo mínimo, 28 días de haber recibido su última dosis de vacuna COVID. Y si no tiene cualquier tipo de vacuna, perdón, y si tiene cualquier tipo de vacuna COVID previa o ha tenido algún antecedente conocido de infección por COVID, también solo le vas a colocar una dosis con al menos 3 meses de haber recibido su vacuna COVID previa. ¿Ya? Entonces, acá ya es importante indagar también. En el caso de vacuna COVID, así no tengan el carnet, acá sí hay un sistema ya digitalizado. En esa época ya se ingresaban todas las vacunas en el sistema digital, así que se puede verificar con ingresar con el tipo de documento de la persona a su historial en los aplicativos CISE, en sus aplicativos GISMISA, para nosotros poder tomar una decisión si se le programan al final 2 dosis o solo una dosis de la vacuna COVID a este niño. En el caso de los niños de 5 años a 11 años, acá ya tenemos 2 opciones de que podríamos usar. La vacuna COVID de Moderna, ¿no? Que ya sabemos que el vial es para todos los grupos etarios de 6 meses a más. Y en ese caso, con o sin historial de vacunas, le pones ya solamente una dosis igual de 0,25 hasta los 11 años de 0,25, recuerden, con tal que haya pasado al menos 3 meses de la última vacuna COVID. 3 meses a más puede haber pasado. Pero si la presentación que tengo para este niño de 5 años a 11 años es la del laboratorio Pfizer, vamos a ver si tiene o no historial de vacunación. Si no tiene historial de vacunación COVID previo, le programas 2 dosis. Y en Pfizer la dosis pediátrica es 0,2 mililitros. Es una presentación pediátrica y es otro vial distinto la presentación de adulto, recuerden, ¿ya? Entonces, si el intervalo son 2 dosis porque no tiene historial de vacunación COVID previa, el intervalo es 28 días entre la primera y la segunda dosis. Pero si el niño tiene alguna vacuna COVID previa, ya solamente le programan una dosis de 0,2 mililitros vía intramuscular. Y al menos también 3 meses luego de la última vacuna COVID que haya recibido. Al menos 3 meses, puede ser más de 3 meses incluso. Algunos han recibido desde el año pasado, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa con las personas, los adolescentes, que son de los 12 años a 59 años? Acá también, bueno, vacuna bivalente ya no hay stock, hasta donde tengo entendido. Ay, perdón, se cambió. Hasta donde tengo entendido, ya no hay stock de vacuna bivalente, entonces nos vamos a centrar en los campos de vacuna monovalente. Sino que el protocolo salió hace unos meses cuando todavía había stock de vacuna bivalente. Pero bien, una vez, como dice ahí, una vez agotada la vacuna bivalente, podemos continuar el esquema con las vacunas disponibles. Entonces, si tiene 12 años a 59 años con o sin historial de vacunación y tengas disponible ya sea Pfizer adulto o Moderna monovalente, vas a poder programarle una sola dosis de vacuna COVID con al menos 3 meses de alguna vacuna COVID previa que haya recibido. La dosificación va a variar porque en el caso de Pfizer adulto la dosificación es 0,3 mililitros. En cambio, en el caso de Moderna monovalente, en 12 años a más ya pasa a ser 0,5 mililitros.
¿Y qué pasa con los adultos mayores de 60 años? En el caso de ellos, nosotros también solamente hablamos ya de solo monovalente en adultos mayores, ya no hablábamos de bivalente, recuerden, desde hace un buen tiempo. En el caso de monovalente, ellos con o sin historial de vacunas, le vamos a poder colocar una dosis. Ojo, si ya tiene su monovalente de Pfizer, no es necesario que le pongas otra monovalente más, porque ya tenemos ahora la de Moderna. Hay que verificar el historial previo. Pero si no tiene ninguna monovalente, puedes colocarle la que tienes ahí disponible. La dosificación, recuerden, en Pfizer 0,3 mililitros intramuscular y en el caso de la monovalente de Moderna 0,5 mililitros intramuscular y al menos 3 meses de la vacuna COVID previa que haya recibido. También en protocolo de vacunación COVID hay que ver con las personas comórbidas, sobre todo las personas inmunocomprometidas, pacientes VIH, pacientes oncológicos, también en el caso de pacientes trasplantados vamos a ver. Y aquí hay que revisar también el historial de vacunación. Si no tiene historial de vacunación y es de 6 meses a 4 años, 2 dosis, ¿no? Con 28 días de intervalo. Y si tiene historial de vacunación, ya solamente una dosis. En el caso de 5 años a más, con o sin historial de vacunación y que tengan estas enfermedades de inmunodeficiencia o oncológicos, se programa solamente una dosis, ¿no? Que sea el primer contacto. Y mínimo, en el caso de ellos, ya no hablamos mínimo 3 meses, solamente hablamos de mínimo 2 meses de la vacuna COVID previa si es que han recibido. ¿No? En el caso de, a ver, vamos con trasplantados. No, este no es. En el caso de pacientes trasplantados, vamos a ver si el historial, pero post-trasplante, ¿ya? En el caso de un paciente trasplantado, la inmunidad que él tuvo antes del trasplante lamentablemente se va a ver mermada, se va a ver disminuida. Por eso es que vamos a ver el historial de vacunación COVID posterior al trasplante. Entonces, si no tiene historial de vacunación COVID después de su trasplante, le vas a programar solo 2 dosis en los niños de 6 meses a 4 años de edad. Y si tiene algún historial, alguna dosis de vacuna COVID después del trasplante, ya solo le programas una vacuna monovalente adaptada. ¿Está bien? Igual para los niños de 5 años a 12 años a más, con o sin vacunas post-trasplante, ahí es solamente una dosis de vacuna monovalente, ¿no? Bueno, la dosificación, como ustedes ven ahí, va a depender, ¿no? Si es vacuna Pfizer, de acuerdo a la edad, si es de 5 años a 11 años, vamos a usar el vial pediátrico, que la dosis es 0,2, y si tiene 12 años a más, el vial que vamos a usar es el vial de adulto, que es 0,3 mililitros. Bueno, eso es todo referente a la actualización de lo que es vacunas del esquema regular y de lo que es vacunación COVID. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta sobre este tema. Muchas gracias, licenciada Fiorella. Sí, entonces estamos terminando con la participación del tema en relación a norma técnica de salud vigente que establece el esquema nacional de vacunación, protocolo de vacunación contra el COVID. Por favor, agradecería que puedan hacer sus consultas a través del botón del chat o también activar el micrófono y hacer sus consultas en vivo, ¿no? Vamos a esperar. Mientras tanto, se animan los participantes, indicarles que todas las ayudas visuales, artículos de lecturas, manuales, actualizaciones se encuentran en el Moodle, en su aula virtual, su otra casa de estudio, en el cual ustedes van a poder encontrar ahí toda esa información. El objetivo de solicitar artículos de lectura a los ponentes es para complementar de manera síncrona el estudio. Así que por favor también los motivamos a que puedan ustedes revisar porque ahí están todas las actualizaciones. ¿De acuerdo? Recordemos que al término del diplomado, ASIS les brinda 90 días adicionales para que puedan descargar todo el material, el que se encuentra en el Moodle. Luego se cierra el diplomado en relación a descargas de material. Por eso que les voy adelantando, porque es un material pesado. Son más de 50 artículos que se van a acumular durante el diplomado, así que poco a poco vayan descargándolo.
Licenciada Fiorella, creo que no hay preguntas, creo que ha sido muy claro. ¿O tendrá algún mensaje para los alumnos? Bueno, más que nada, sí, tal vez reforzar creo que alguien levantó la mano. Termina de dar este mensaje y le activamos el audio. Reforzar que quizás no se queden solamente con la norma técnica, que vayan más allá en lo que es su indagación, en su capacitación personal propia, ¿no? Lean los insertos de las vacunas, ¿no? Mayormente cuando nos distribuyen las vacunas de para nuestras atenciones diarias, nos las distribuyen con la caja que viene inicialmente del distribuidor, ¿no? Y dentro de esta cajita a veces está el inserto, ¿no? El papelito que muchas veces lo ven, ¿no? Chiquito, que tiene letras chiquititas, así chiquito. Este papelito tiene tanta información que a veces está ya en la norma técnica, pero a veces tiene una información adicional. Está la información de los estudios, de las fases, ¿no? Pre-comercialización, donde nos habla incluso de las reacciones, ¿no? Si por ahí nos aparece algún casito con una reacción y yo leí que eso está en el inserto, entonces ya sé que está dentro de lo que en los estudios previos estaba esperado, está reportado, ¿no? Entonces, por ahí ya profundizo un poco más también cómo manejar estas vacunas que usamos en el día a día en la población. Bueno, había una manito levantada. Sí, por favor, la participante que levantó la manito, ya habilité su micrófono. Puede hacer su pregunta. Creo que era María, licenciada María. Licenciada María, ¿levantó su manito? Ok, ok. Creo que se equivocó. Ya está bien, no hay problema. Entonces, muy buen consejo, licenciada Fiorella, leer las contraindicaciones que se encuentran en lo que son las cajitas de las vacunas para reforzar, ¿no? Un poquito más sobre los que nos indica. Entonces, no hay preguntas. Perfecto. Licenciada Creo que Fiorella, hay una acá en el chat que pregunta de las vivas atenuadas, aquí está. Ujú. parenterales, ajá, y orales. No, entre las orales y parenterales en realidad no es tanto la restricción, porque la inmunidad tumoral, ¿no? Específica, estas dos vías de administración no interfieren entre sí, pero sí entre las parenterales, ¿no? Entre la sarampión, varicela, fiebre amarilla, ¿no? Que son las inyectables, ahí sí hay más la interferencia, ¿no? Cuando se administran en un periodo menor a las 4 semanas, de los 30 días. Sí, también hay una consulta arriba de lista razas, Sarita Chero, sobre la vacunación de la DT. ¿Lo puedo leer, licenciada Ah, Fiorella? ya, sí, acá hay una más arribita, ¿no? Sí, en el caso de DT, menciona las dos dosis. Lo que pasa es que en teoría la población tiene ya bastante protección. Incluso hay personas que tienen más de 3 dosis, tienen hasta 5 dosis de difteria tétanos, porque antes, hace varios años, el esquema era de 5 dosis y decían para toda la vida. Pero ¿qué pasa? Que vieron que en realidad pues no llegaba a proteger toda la vida, ¿no? Era necesario refuerzos con un refuerzo cada 10 años para que realmente los anticuerpos te mantengan protegidos a lo largo de toda tu vida, ¿no? Por eso es de que ahora incluso se habla de la vacunación de T de menos dosis, porque ya en teoría esta persona ha recibido un esquema primario, pero también no sabemos, porque quizás es una persona que nunca recibió ninguna antitetánica y no tenemos la certeza porque bueno, lamentablemente recién el sistema digital se está dando hace poco, ¿no? Entonces sí sería bueno hacer una buena entrevista, sobre todo en población adulta varón que tiene un riesgo ocupacional, ¿no? Si son carpinteros, obreros, personas que trabajan en la metales, metalúrgica, creo que le dicen, ¿no? Sí, metalúrgica, alguna ocupación de riesgo, sí sería importante que completen su esquema de 3 dosis y recomienden los refuerzos cada 10 años, ¿no? Viendo, ¿no? Viendo también el riesgo ocupacional. En el caso de gestantes, sí, creo que no lo mencioné, pero sí, es recomendable que la gestante, al menos durante su embarazo, reciba la DPTA, ¿no? Para que pueda tener la protección de difteria, tétanos, pertussis, si ella ya tuvo su esquema completo de 3 antitetánicas antes, ¿no? Ya tiene la protección, pero ¿qué pasa si no tiene las 3 antitetánicas y le faltó por ahí
no sé, pues la última antitetánica, pero ya salió gestando, tiene 20 semanas, le pone su DPTA y sí sería importante quizás programar una antitetánica más, porque se ha visto que el título de anticuerpos de tétanos, para evitar tétanos neonatal, sobre todo, más alto se da con una segunda antitetánica durante la gestación, ¿no? Durante la gestación, elevamos más los títulos de tétanos cuando la gestante recibió dos DTs, que es la DPTA una de ellas y sería la segunda antitetánica, ¿no? Entonces, en realidad es ver bien cómo es el esquema de cada persona, ¿no? No todas las personas han llevado un esquema como lo ideal, ¿no? Que tengan todo completo. Hay personas que no han llevado incluso hasta ninguna dosis. Les comento esto porque nosotros hace poco, por ejemplo, tuvimos un caso de tétanos generalizado en el hospital de una señora joven, en realidad no tan mayor, no llegaba a 50 años, tenía 40 y algo, y le dio tétano generalizado. Gracias a Dios sobrevivió porque le pusimos, aparte de su vacuna antitetánica, también recibió su vacuna, su inmunoglobulina contra el tétanos, ¿no? Sabemos que la inmunoglobulina sí son los anticuerpos directamente administrados a la persona y eso ayudó pues a que pueda afrontar este cuadro que llega a ser fatal, el tétano, ¿no? Pero lamentablemente, pues, ya cuando la señora, pues, recobró toda la conciencia, ya estaba en condición de alta y se le puso su segunda antitetánica para que se vaya de alta y se le programó su tercera antitetánica, nos comentó, pues, ¿no? Que ella no recordaba desde que es niña que alguna vez la hayan vacunado. O sea, no recordaba que sus padres alguna vez la hayan vacunado y ella de adulta tampoco nunca se hizo vacunar porque nunca lo vio como que algo necesario. Pero bueno, a raíz del evento que ha tenido y que en realidad no tuvo una gran herida, como para decir una exposición, fue algo minúsculo, en realidad una herida muy pequeñita. A raíz de eso, pues ella sí vio la importancia que era de que se haya recibido en realidad antes de este accidente, su esquema de vacunación, y no le hubiera pasado lo que llegó a pasarle, ¿no? Llegar hasta UCI incluso, y el riesgo de que podría haber fallecido realmente por este cuadro de tétano generalizado que presentó, ¿no? En el caso del refuerzo de DT es solo una dosis 10 años después de haber completado su esquema primario. No se repite 3 dosis más, ¿no? Es solo una dosis de refuerzo. Bueno, creo que ahí sí ya hemos respondido ya todas las Sí. consultas.